Bienvenidos a Chocolate con Pan Podcast. Mi nombre es Susana Rivera y hago parte del equipo. En nuestro equipo también está Johannes. Y hoy vamos a estar con una persona súper especial que es financiera y su nombre es Fiorella Armoa. Hola, Hola, ¿cómo estamos? bien, ¿y tú cómo estás? Aquí con nuestro chocolatico. Como siempre, mira, ya preparándonos para la Navidad. Yo aquí con mis perritos, mis perrijos. Ay, me encanta. Listo, Fiorella, cuéntanos, porfa, me gustaría saber un poquito más de ti. Claro, bueno, primero que nada, bienvenidos también a todos. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy súper feliz de estar acá hablando de un tema que a muchos nos incomoda un poquito, pero que nos atraviesa todos los días. No sé si hay algo que les viene a la mente. Yo trabajo con emprendedoras, trabajo con muchas mamás, con muchas mujeres que tienen mil sombreros, que son dueñas de negocios, mamás, parejas, hijas. Y algo que se repite es que el dinero por ahí nunca alcanza o que le da vergüenza hablar del tema. Así que vamos a tratar como de desenvolver un poquito esas creencias y hablar un poquito del dinero. Yo tengo 12 años trabajando en el rubro, trabajo en una organización sin fines de lucro que acompaña a personas que tienen problemas con sus deudas, que están al borde de la bancarrota y las ayudamos a salir de esa situación. Por otro lado, también trabajo en Cloudkeeping, que es mi estudio contable. Soy fundadora de Cloudkeeping, en donde ayudamos a emprendedores y a negocios a planificar y a gestionar su salud financiera eh, desde sistemas simples. La idea es que esto le permitan escalar sus negocios en forma consistente. Y la verdad es que también soy inmigrante. Yo vine para Canadá hace 10 años con mi pareja. Y en ese momento, bueno, la verdad es que teníamos algo así de $3,000 para vivir y muchos sueños. Pero la verdad es que mirando un poco atrás y toda esa experiencia y todo lo que aprendí desde la profesión, desde los cambios en la vida y desde mi rol en estos distintos lugares, eh, nada, quería poder venir y bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema y a compartir un poquito más para que todos los que nos están escuchando se lleven algo o reflexionen o mejoren esa relación Aprendan. con el dinero, exacto, y los ayude un poquito en sus negocios, en sus emprendimientos. Súper, súper, me encanta. Listo, entonces mi primera pregunta es, ¿te acuerdas de tu primer trabajo o de tu primera plata propia? ¿Qué hiciste con ese dinero? Uf, sí, no, la verdad es que, bueno, esto es una anécdota para como comenzar acá el tema de esta relación con el dinero y de dónde viene. Eh, el primer trabajo pago que tuve, en realidad fue después de varios sin haber cobrado nada. Y me acuerdo que era nada, muy poquito, trabajaba 1.000 horas nada glamoroso, hacía contabilidad, un poquito de auditoría, data entry, y me acuerdo que cobré, me fui y lo gasté, hice un asado para mi familia, un barbecue, ¿no? Y yo estaba súper contenta. Claro, o sea, Sí. yo creo que entre el 80 y 90% de mi sueldo, que realmente era poco, lo gasté ahí. ¿Qué pasa? Yo estaba súper contenta, pero después de una semana y como principio de mes, Era la yo ya realidad. no tenía plata. Entonces, obviamente estaba como en esta mezcla de no, lo tengo que hacer, me lo merezco, no, hace falta festejar. Y por el otro Sí. lado, esto de no debería, que la verdad es que se repitió muchas veces después, esto de eh, compramos algo porque nos merecemos y al mismo tiempo tenemos esta sensación o esta vocecita en la cabeza que nos dice, uff, no deberíamos hacer esto. Y la verdad es que con el tiempo, más adelante, me di cuenta de que, bueno, esa emoción no tenía tanto que ver con la acción,
con el hacer, sino que venía un poquito más atrás, como en la forma que yo había aprendido a mirar el dinero. Y esto también viene como desde mucho más chicas, desde casa. Me gustaría como hablarles un poquito de eso porque creo que es fundamental estas creencias o entender estas creencias que tenemos de no somos buenas con la plata o que nos falta disciplina o que el problema es que no sabemos de los números. Y la verdad es que antes de como saltar a las herramientas, entender nuestros estados financieros y la empresa, tenemos que ir un poquito atrás, como dije antes, y entender esta historia que tenemos con el dinero. La verdad es que yo no nací sabiendo de finanzas, tampoco crecí con mis padres que me enseñan sobre inversiones, fue aprendiendo a lo largo del tiempo. Y incluso esta anécdota te dice que después de haber pasado por la facultad, de haber estudiado contabilidad, economía, una también se encuentra en esa situación y la verdad es que tanto la escuela como la universidad hay cosas que no te enseñan y uno las va aprendiendo Claro. a lo largo de la vida, en el camino, de los errores, de los golpes, mezclando A los las números. malas. Claro, pidiendo prestado, ¿no? O sea, la verdad es que sí. Y eso que nos pasa por ahí, esa historia se traslada luego a nuestros negocios. No sé, conozco personas que han crecido, no sé si alguno se siente identificado con la palabra faltaba, donde hablar del dinero era sinónimo de preocupación. Y también conozco personas que todo lo contrario, estaban en una familia o crecieron en una familia en donde directamente no se hablaba, era como prohibido, o sea, todos se ponían tensos. Y la verdad es que si uno se pone a observar cómo eso se traslada a nuestra vida hoy, eh, un ejemplo, algo que siempre hablamos con mis amigas al momento de conversar, es que muchas Sí. veces nos cuesta hablar del dinero, incluso entre amigas, incluso en nuestro círculo más íntimo. Como mujeres muchas veces estamos pensando en la casa, en cómo ahorrar, en los chicos, y la verdad es que nunca hablamos de inversiones, en cómo te va, en cómo generar más, cómo vendo más. Más. Y eso, bueno, viene de esa relación que tenemos y que por ahí no la desenvolvamos. Entonces, sí las voy a invitar a cambiar un poco estas cuestiones que nos vamos diciendo. Ten en cuenta también que las primeras experiencias con el dinero no son económicas, o no solo fueron económicas, sino que fueron emocionales. Y esas emociones hoy se trasladan, y es lo que queremos identificar para poder no mejorar, ¿sí? Sí tengan en cuenta de que a la hora de emprender, y ya trasladándonos un poco a la parte de los negocios y cómo esto se traslada a los negocios, Dios. eh, ya no tenemos un jefe, el dinero es nuestro, lo generamos nosotras y qué orgullo, pero al mismo tiempo es un punto de preocupación, cómo lo administro, cómo lo organizo. Eh, y la verdad es que esto sí mueve muchas emociones y a veces la verdad es que un poco todo junto el mismo día. No sé, ¿a vos qué te genera por ahí empezar a hablar de esto, de tu propio dinero, de tu sueldo, de incluso tener una conversación un poco más abierta con las finanzas? ¿Viene alguna emoción en mente? Miedo. Sí. Sí, miedo. Como, Dios mío. Pues, Y ahora, por ejemplo, yo, que a mis 19 años, yo digo, ¿cómo voy a manejar el dinero? O sea, yo siento que uno siempre como que piensa en gastar, en gastar y en gastar, pero no piensa en cómo invertir o cómo manejar ese dinero. Y siempre llega, hago esto o hago lo otro. ¿Qué decisión tomo? ¿Cuál es mejor? Entonces, eso a mí me genera mucho miedo a la hora de hablar de finanzas, porque yo personalmente, yo no sé manejar muy bien mi dinero. Entonces, como miedo, frustración,
nervios, No, como y todo la verdad es junto. que todos juntos, yo creo que en el mismo día y sobre todo nosotras las mujeres, y bueno, si algún hombre nos está escuchando, yo creo que Sí, también se puede sentir identificado, pero esto de, ¿cómo es? De sentir, vamos, del orgullo al qué hago ahora, a la culpa, al alivio y a la libertad, ¿no? Entonces, la eh, financiera. sí, sí quiero dejarles algo para que, como cerrar este primer bloque en donde, bueno, sí, entendemos que realmente hay sentimientos, hay una relación, hay una historia, eh, que sí el dinero es una herramienta, ¿no? Que nos genera un montón de cosas. Pero la paz financiera no va a venir cuando vos tengas más plata. Entonces, no hay un momento para empezar a ver tus finanzas, ¿sí? El momento es ahora. Sí, ¿Por qué? Porque la paz financiera va a llegar cuando vos tengas más claridad y por ahí no está muy relacionado a cuánto dinero tenés en el banco. Y si podemos empezar esto mucho antes y darle, no sé, a esa niña de 19 años, a esa niña interior, esa paz, nada, sí. ¿no? Yo creo que tenemos un poquito ganado ahí la vida, por lo menos por ese lado. Si volvemos al presente, no, si ya no somos esa misma persona que éramos antes, Su, no, yo creo que a lo largo del tiempo también has tenido como varias experiencias eh, que han cambiado, que han modificado, algo cambió en el camino. Y como vos decías, se gastaba todo al Sí. principio tal vez y después, y uno piensa, la plata es para disfrutarla, y hoy empezaste a separar un poquito para ahorrar, ¿no? Tal vez los que nos están escuchando antes le daba vergüenza cobrar lo que valía su trabajo y ahora se animan a poner precios que están más alineados con el valor que entregan. Tal vez lo que cambió no fue tanto lo que hacen con el dinero, sino cómo uno se siente ante esto. Lo importante es que nuestra Sí, relación con el dinero no claro. es que puede cambiar, que no es algo que, bueno, con esto nacemos y ya está y no soy bueno para los números. La verdad es que se puede aprender, se puede desaprender muchas cosas que por ahí no nos están sirviendo y se puede mejorar. Una cuestión clave, que es de lo que quiero hablar hoy, de que está la persona, nosotros como dueños de la empresa y está el negocio. Y que una forma de dar claridad y de generar un poco más de libertad y entender un poquito más qué es lo que está pasando es cuando separamos esto, cuando entendemos que hay varios sombreros. Porque si no, la verdad es que si todo mezclamos y andamos por la vida como con un montón de cosas al mismo tiempo, esto puede explotar en algún momento y nos, en cierta forma, sí, eso es lo que genera miedo, esa falta de claridad. Siguiente Pregúntame. pregunta. Bueno, cuando iniciaste, ¿sentiste culpa, orgullo, miedo, libertad? ¿Qué emoción te aparece cuando piensas en esas primeras experiencias que tú tuviste? Uf, yo creo que todas juntas. Como les contaba, ¿no? Y por ahí, como es, referenciando un poco a mi anécdota, pero también cuando me mudé a Canadá y como este primer sueldo que tuve, la verdad es que, o sea, por un lado súper contenta, ¿no? De poder lograrlo, de tener mi ingreso, de en cierta medida ser independiente. Y de repente esta vocecita de miedos y de cómo voy a manejarlo y estoy en otro país y los impuestos, Dios mío, los impuestos. Los impuestos, sí. Entonces me generaba como toda esta sensación de verdad de falta de control, más que nada. Eh, y la verdad es que el otro día estaba escuchando sobre entropía, que es como, que es un sistema. La verdad es que la entropía está en la naturaleza. Y les quiero compartir, esto es algo físico, pero la verdad es que me lo explicaron y lo estuvimos hablando de una manera tan Sí, cercana que lo tengo que compartir. Entropía es algo físico que está en la naturaleza y significa que las cosas
de la naturaleza en general tienden al caos. Y yo decía, ay Dios, o sea, todo va a terminar como en desorganización. Y por ahí mirándonos o haciendo una autoevaluación, nosotras como bueno, emprendedoras, como dueñas de nuestros negocios, como mujeres de la casa y por ahí de la cultura que tenemos, tendemos a la perfección. Y bueno, ahí podemos hacer doble clic otro día, pero la verdad es que a mí me quedé, ¿no?, pensando en esto de que en sí la naturaleza tiende al caos y nosotras tendemos a la perfección y cómo eso puede vivir, ¿no? Y la verdad es que entre todos estos como sentimientos y esta sensación de no tener, de no entender, de no tener claridad, de no tener control, sí es algo que tenemos que entender que nunca nada va a ser perfecto. O sea, la idea es que lo podamos organizar un poquito mejor. Yo lo entendí eso con el tiempo, y de que lo que ayuda a que ese caos o esa entropía que existe en la naturaleza se organice de una mejor manera a través de sistemas. Entonces, los sistemas lo que van a permitir exactamente es esa consistencia, ¿no? Porque sí lo que a muchos nos pasa, y a mí me pasaba al principio, era esta sensación, estos sentimientos, ¿cómo hago? Y por ahí escuchaba a alguien hablar y me motivaba, y la verdad es que eso duraba tiempito corto, ¿no? Y lo que a mí me sirvió, y es algo que yo lo trabajo con mis clientes también, son sistemas. Sistemas que hacen que venza la motivación, digamos, y que continúe por un periodo más largo, y que nos permitan como incorporar estos cambios en actitudes, en comportamientos, y también en sentimientos, ¿no? Porque yo creo que al final del día ese orden como que ayuda un poco a calmarnos, a entender, a darnos claridad. Este partnership, esta relación que tenemos con nuestros Esta relación números. con el dinero, que es tan importante, ¿no? Porque a veces nos vemos como en aprietos económicos, y creo que es una responsabilidad de uno. Primero recae en las decisiones que tomamos. Fiorella, pues yo sé que Susana ya te dio la bienvenida, pero volverte a dar las gracias por estar aquí en este espacio. Gracias. Cuéntanos un poquito qué fue, digamos que la forma de manejar el dinero en los últimos años. ¿Cuál fue el cambio o cuál fue la parte como más importante que tuviste tú en tu vida y que hoy nos puedes brindar estas experiencias, estos tips que nos puedes hacer? Claro, la verdad es que no fue magia, fue un sistema, ¿sí? Son pequeñas decisiones que vamos tomando y que se repiten muchas veces. De nuevo, esto es algo que yo también comparto con mis clientes, con dueños de empresas. La verdad es que al mirar un poquito más los números, es como prender la luz de una habitación y ahí uno, o mirar abajo de la cama. La verdad es que en sí... otra cuestión que me ayudó mucho es entender que no se trata del dinero en sí o de la cantidad de dinero que tengamos en el banco, sino la relación desde el principio que nosotros tengamos con eso, ¿no? De cómo lo vemos, de manejarlo no manejarlo desde el miedo o desde la improvisación, sino de manejarlo con claridad. La verdad es que cuando empecé con mi negocio, la verdad es que dejé de no mirar las cuentas por miedo a lo que iba a encontrar, sino todo lo contrario, realmente a hacerlo con intención, a entender qué estaba pasando. También me programé, tenía momentos definidos en la semana para revisar mis números, que de nuevo es lo que le recomiendo a todos los que tienen sus negocios y también a cualquier persona. Lo otro que sí sirve un montón es separar lo personal del negocio. Tener claro qué realmente estoy invirtiendo en este emprendimiento, en este negocio, que muchas veces es difícil separarlo de lo personal cuando uno es solo en el negocio o tiene un negocio y por ahí no tiene una corporación. Entonces se vuelve, ¿no?, un poquito difícil. Ay, no, uso la tarjeta de crédito porque no tengo fondos y demás. Entonces, sí ser muy consciente y muy intencional en separarlo, porque reconocer y ver lo que está pasando en el negocio es muy importante para la salud financiera de tu negocio. Y mira, por otro lado... Muy válido eso de tener cuentas separadas
para uno manejar el dinero del negocio y el dinero personal completamente aparte, porque se termina volviendo una mezcolancia que no nos sirve. Sí, y yo creo que es como algo muy sencillo de hacer. Y de nuevo, también te da claridad en lo personal, ¿no? O sea, en qué gastás, cuál es tu costo de vida, y del negocio, cuánto necesitas para que el negocio funcione. Y algo que hice mucho después, esto sí, mucho después, de haber iniciado este negocio que mi estudio contable tiene 7 años aproximadamente desde el momento que empecé, fue pagarme un sueldo. ¡Oh, felicidades! Así que llegó ese momento, después de creo 4 años, más o menos 3 años, que definí, porque siempre era, bueno, a través o de dividendos o de las ganancias al final, o lo íbamos manejando más en el día a día. Y un día dije, no, me lo merezco. La verdad es que yo creo que en algún momento todos los dueños de empresas, emprendedores, tienen que definir eso, ya sea como dividendos o como salarios o demás, y ponerle un precio, darle valor. Sí me gustaría como hablar un poquito de 3 herramientas para, como vos decís, ¿no? Como reducir este caos, y los que están peleados con el dinero, que dejen de pelearse, hacer como pasitos chiquitos. La verdad es que esto de separar las cuentas, como vos decís, no es un capricho contable, ni de un contador, ni de un economista, ni de un financiero, es realmente salud mental para las emprendedoras. Y es muy importante que en la medida de lo posible uno pueda hacerlo desde el principio. También, obviamente, desde el punto de vista emocional, permitirnos hablar del dinero, hacer preguntas de, no entiendo, explícame, como romper un poco con ese miedo, que es súper difícil, pero hay que animarse. Y de última, lo hablas con tu contador, o lo hablas con tu pareja o con una amiga en la que tengas mucha confianza, pero empezar a hablar del dinero y empezar a romper esas barreras te va a ayudar tanto en lo personal como en tu negocio. De nuevo, el negocio potencia lo que somos, ¿no? Entonces, nada, si somos abundantes y tenemos esta buena relación con el dinero, nuestro negocio va a reflejar eso. Yo creo que puede que ya hayas contestado esta pregunta que te voy a hacer, Fiorella, y es que nuestra relación con el dinero empieza directamente desde nuestra educación en casa, de cómo nuestros padres nos inculcaron y nos decían muchas veces frases erróneas, como el dinero es malo o el dinero se debe conseguir con trabajo duro o con sacrificio, y digamos que todas esas creencias también afectan el momento presente de cuál es nuestra relación con el dinero. La invitación que tú nos estás haciendo en este momento es precisamente eso, a romper esas creencias. Sí, a ver, todos podemos aprender y desaprender. Y hay una frase que nada, la verdad es que me río para no llorar. Esto que por ahí nos decían de, estás ganando mucho dinero, algo malo va a pasar, ¿no? Algo malo se aproxima. Y no, señores. No, la verdad es que sí, esto viene de cómo lo vemos desde chicos. Y, a ver, eso no es algo malo, no es algo bueno, lo tenemos que ver como nuestra experiencia de vida, y lo que nos trajo a estar hoy en este lugar, y que, de nuevo, podemos aprender y desaprender y cambiar. Y los que incluso están tal vez un pasito más adelante y ya manejan su dinero un poco mejor, tienen organizadas sus cuentas, también siguen aprendiendo. Y estos sistemas que les comentaba de organización también van cambiando a lo largo del tiempo. Hay veces que algo funciona hoy y nos sirve hoy en el momento que estamos hoy. Bueno, a medida que vamos avanzando, estos sistemas pueden, dejar de funcionar para esa situación y buscamos nuevos, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que no es algo rígido y que tenemos que estar listos para el cambio, porque todo cambia, ¿no? Total. Susana, siguiente pregunta. Listo. Si alguien que nos está escuchando siente que se pelea todo el tiempo con el dinero,
¿cuál sería un primer paso pequeño que podría dar hoy? Que tú les digas que puede iniciar. O sea, ¿cómo mejorar? ¿Cuál sería el primer paso para Primer mejorar paso. la Para relación con el mejorar. dinero? Ahí les voy Exacto. a dar 3, porque hoy estoy como... Carolina. Perfecto, me Muy encanta, bien. sí. Bueno, como bien hablábamos, esto de separar, a ver, son como 3 pilares: separar, observar y diseñar, ¿sí? Mira, 3 para que nadie se olvide: separar, observar y diseñar. Esto que hablábamos recién de separar cuentas, de separar roles, de separar decisiones. En lo personal, obviamente, muchas veces podemos tomar decisiones que vienen un poco más de los sentimientos para la familia, desde otro lugar, ¿no? Tratamos de construir hogar, tratamos de cuidar. Y en el negocio, si bien apuntamos a esos y esos valores siguen estando, el negocio necesita ser rentable. Entonces, si bien somos la misma persona, es como entender y separar y usar estos distintos sombreros a la hora de ver los números y tomar decisiones. Eso en cuanto a por ahí los sentimientos. Y por otro lado, separar las cuentas, ¿sí? No mezclarlo. A ver, esto no, puede que no cambie de un día para otro, pero como dije, pasitos pequeños, tal vez abrir una cuenta y tenerla solo para el negocio hoy en día, si es que la seguís teniendo como mezclada. Sobre todo, o si vas a emprender o si vas a iniciar un negocio, un proyecto, sepáralo o buscar la forma de tener esa visión sobre lo que está sucediendo por separado. De nuevo, de forma simple, de forma simple. La verdad es que no sé cuánto está abrir una cuenta de banco hoy, creo que ronda algo así de los $10 por mes el mantenimiento, y hay incluso algunas que hasta son gratuitas, así que Sí, la verdad es que no hay excusa, no hay excusa. Sí. Así es. El segundo es observar, ¿sí? Bueno, acá es donde vienen los miedos y el susto y el quiero salir corriendo. Esto de no quiero ver lo que está pasando en mi cuenta de banco. Esta semana me di muchos permitidos porque la vida es una sola. Soy Y la verdad es que... abundancia. Yo Yo peco por soy esto. abundancia. Me lo permito, me lo merezco. Me la Claro. merezco, sí. Total. Bueno, y la verdad es que sí, se lo súper merecen, así que esto de observar no es un castigo, no es un castigo para nada, seamos curiosos, tratemos de ver con esos ojos lo que está pasando. De nuevo, la idea es que al mirar estos números, es hacerlo por ahí desde un punto de vista como un científico. Ahí podemos usar otro sombrero incluso. Y sí entender, a ver, en qué gastamos, porque también habla de quiénes somos y de cómo actuamos. Entonces, nada, sí, la verdad es que me gusta jugar al golf y quiero ir todos los fines de semana, invertir en eso, en estar bien, y me pone feliz. Es algo que no podemos dejar de ver si queremos como reducir costos, eso no es algo que va a estar como en lo principal de la lista porque nos hace bien. Entonces, de nuevo, es esta relación, este observar para entendernos, para entender cómo se gasta en lo personal, y en los negocios lo mismo. ¿En qué está gastando el negocio por ahí? Nos bajamos aplicaciones o suscripciones para probarlas y bueno, tenemos un mes de prueba o 10 días y después nos empiezan a cobrar, ¿no? Y nos olvidamos. Y la verdad es que el único momento en que podemos revisarlo... Contanos qué te pasó. No, $200 en una suscripción que no me acordaba. O sea, hasta peor que los taxes, te digo. Mira, o sea, Total. yo no sé a qué le tenemos más miedo. Así que nada, es justamente para eso, para saber en qué estamos gastando, si estamos gastando en las cosas que agregan valor, que mueven la aguja en la dirección correcta y que nos ayudan ¿cómo es? A crecer ese negocio, ¿no? Entonces, de nuevo, observar. Con ese, sí, con ojo curioso, no con ojo crítico. Y el tercero es diseñar, ¿sí? Diseñar en lo personal, desde dónde, quiénes queremos ser,
cómo queremos vivir, cuál es la vida que queremos tener y usar realmente el dinero como herramienta para lograr eso. De nuevo, yo creo que visualizar, proyectar, imaginar, ayuda un montón a cómo llegar a ese objetivo, nos permite como armar un plan. Pero la verdad es que, bueno, esto de diseñar sí se entiende como saber a dónde queremos ir y ese saber a dónde queremos ir nos ayuda a planificar un poco, a diseñar, a entender qué pasitos debemos tomar para llegar a eso, a conectar con personas que nos ayuden, que nos sumen, a sumar también, a dar lo que sabemos, lo que tenemos, porque la verdad es que si bien todos usamos el dinero y para todos sigue siendo una herramienta, la vida de cada uno es distinta y cada uno lo va a ir usando en la forma que lo llene, que lo haga feliz. Lo mismo que el negocio va a sumar a esa, ¿no? a esa vida. Entonces, sí, saber a dónde queremos ir, saber cómo nos sentiríamos como bien en esa Apuntarle a un relación. objetivo. Fiorella y Susana, antes de que, yo creo que la última pregunta ya nos la ha respondido Fiorella, quisiera cambiarte la pregunta y que a toda esta audiencia que nos ve y que nos va a ver seguramente más adelante, también hay un tema muy importante y es las finanzas en pareja. Sí. Por favor, las finanzas en pareja, y quiero que también nos des una recomendación de cómo abordar el tema de las finanzas en pareja. ¿Cómo hacer cuando ya tengo una pareja estable el compartir los pagos, las deudas? ¿Cómo mejorar esas finanzas en casa? O sea, la verdad es que hay tantas respuestas como parejas en el mundo. Total. A ver, desde el punto de vista contable y también de mi experiencia propia, yo creo que lo más importante es el diálogo. Sí, Hablar. uno, totalmente. De nuevo, son esos primeros pasos. Uno no puede hacer un spreadsheet, tener un Excel y empezar a dividir los gastos si no estás dialogando, si no estás conversando con tu pareja. O sea, no podemos saltar a una herramienta sin antes entendernos, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo previo ahí de qué necesito, dónde estoy, cómo soy yo, cómo es mi relación con el dinero, para después compartirlo y hablarlo en pareja. Sí, la verdad es que yo nunca hablé de dinero con mi pareja. De nuevo, no puedo saltar al Excel, che, mirá, encontré esta herramienta, usémosla. Y obviamente nuestra pareja va a quedar como, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué estás hablando? Sí. Loca, ¿no? Entonces, lo que sí me parece súper importante como es conversar, de traer a la mesa, esa conversación. Sí, es una conversación incómoda, pero necesaria. Chicos, si nosotros mismos no hablamos con nosotros mismos sobre nuestros negocios, nos asusta ver por ahí la cuenta y cómo va, etcétera, sin dudas es algo difícil de hacer. A ver, díganme ustedes, y yo creo igual que para los hombres por ahí se les facilita un poco, de nuevo, desde el punto de vista de la creencia, desde el punto de vista de cómo crecemos los latinos, pero más allá de eso, como hablábamos con Susana, no es algo que vos te sentás en la mesa con tus amigas a hablar. Sí, ¿No? Por ahí en un lugar de confianza uno no está hablando de, ay, invertiste, no invertiste, ay, las acciones de Apple subieron, ¿cómo te fue? O sea, no estamos como en esas conversaciones que sí me parece súper importante empezar a traerlas a esas reuniones de mujeres que tenemos, no sé, todos los miércoles o todos los jueves, porque hay una, yo sé que todas las que están escuchando tienen ese día por semana, de realmente hablar de eso, ¿no? O sea, de tratar de sacarlo. Yo creo que la primer conversación, tanto con tu pareja o con, no sé, tu psicólogo, con tu contador, no es fácil. Uno no sabe qué preguntar, uno no sabe qué decir. Todo es incómodo, todo, porque por ahí tampoco quiero ofender a la otra persona.
estaré diciendo cosas de más, estaré, no sé, por ahí uno habla de su sueldo y, ¿qué pensarán? O sea, van a pensar que soy súper egocéntrica y vengo y hablo de todo esto que estoy ganando, ¿no? Entonces, esas creencias sí están en nuestra cabeza, y más allá de eso es como, tiene que empezar de nosotros, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene como ese grupo de amigos en donde habla de estas cuestiones, porque a mí me costó un montón de tiempo y todavía cuesta llegar a eso. La verdad, yo tengo el grupo de amigos y creo que no nos sentamos a hablar de eso. Yo De tampoco. finanzas no lo Hablamos de hacemos. todo menos de eso. Sí, sí. Y menos en casa. Y sí, ¿y cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a saber? ¿Dónde nos vamos a sacar las dudas? A ver, la verdad es que sí, bueno, podemos buscar en internet, ChatGPT seguramente tendrá respuestas, pero la verdad es que, o YouTube, pero está lo técnico y está también lo que nos pasa y hay una realidad y hay un ambiente alrededor que sí como limita o expande o gestiona. Y de nuevo, como dije, no todas las realidades son las mismas. Entonces, sí tratar de encontrar también ese refugio, ¿no? Porque, a ver, nada de esto se puede hacer solo, ¿no? Nosotros somos personas en comunidad, y si bien podemos establecer estos pasos, ¿no? De separar, de observar y de diseñar, la verdad es que sí vamos a necesitar una red de soporte en menor o mayor medida. Y el hecho de no poder compartir o no poder hablar de estos nos limita. Antes de que pronto terminemos, yo tengo una pregunta personal. A ver. Por favor. ¿Qué me recomiendas a mí, que apenas estoy empezando y soy joven, para aprender a manejar mis finanzas desde el principio? Además, también soy empresaria y quiero saber cómo administrar mucho mejor mi dinero. Perfecto. Buenísima la pregunta, me encantó. A ver, primero que nada, no tenés que transformar nada en un día, ¿sí? Así que es un proceso y es algo que, nada, hasta el fin de nuestras vidas usamos el dinero, así que es algo que va a ser permanente en la vida. Lo que te recomiendo, obviamente, es buscar estas herramientas o estos sistemas, estos procesos que te permitan como es mejorar esa relación, verlo desde otro lugar, verlo con más claridad. Yo creo que como es el conocimiento, disminuye ese miedo y ayuda como a que crezcamos, incluso cuando hablas con otras personas o haces preguntas o vas a invertir, puedes hacer las preguntas desde un lugar de conocimiento de tus propios números, ¿no? Qué lindo es cuando alguien te dice, ¿y cuánto tenés en el mes para ahorrar o para invertir? Y vos sabés que son, no sé, $100 que tenés al final del mes y que eso puedes invertir, ¿no? O sea, sentirte como, en cierta medida, en control de tus propios números, ¿no? Sí, dejar esto como esos 3 pasitos que mencioné antes, pero yo tengo mi negocio, tengo inversiones, manejo ingresos por renta, tengo para rentar casas, entonces es como, wow, un montón. Separar es observar lo principal. y señalar. Observar, claro. Cada área de tu vida va a tener un objetivo, o sea, en lo personal hay cosas que vos querés lograr, entonces cómo los ingresos que vayas teniendo van a como ayudar a eso, ¿no? A cumplir exacto. Ser, de nuevo, muy intencional por ahí en tu tiempo, en las acciones que tomás. Y en lo del negocio, de nuevo, sí entender que tu negocio tiene que funcionar por sí solo. Y si hoy en día no está ahí todavía, ¿cómo vas a llegar a eso? La única forma de que vos puedas hacer una evaluación, puedas observar y después puedas diseñar es teniendo esa separación, teniendo los números de tu negocio en un solo lugar. Así que si todavía no tenés una cuenta de banco y una tarjeta de crédito que la uses solamente para ese negocio, para ese proyecto, yo te recomiendo que lo hagas. Y después,
observar tus números, fijarte que tus costos sean más bajos que tus ingresos y ajustarlo, ¿no? O sea, yo creo que el saber eso, el saber que por ahí tus costos están más altos que tus ingresos, te ayuda a diseñar, ¿o qué cambio para tener